porque es consciente que como llega es en un sistema democrático y convencido que el sistema económico al cual hay que apoyar y hay que reforzar y lograr esta recuperación económica es el sistema de libre mercado, exitosa, donde la inversión privada extranjera, como acá en nuestro país, es un motor imprescindible para el desarrollo del país. Enrique, ¿cómo enfrentar la situación que tenemos? Es decir, el gabinete tiene que presentarse para solicitar el voto de confianza. Aún no se sabe qué es lo que va a proponer el gabinete y sin embargo ya hay cuestionamientos con respecto a que debería salir Guido Bellido, que deberían salir varios ministros, que se van a plantear interpelaciones en el Congreso a varios ministros. ¿Cuál es la posición tuya y de la bancada de Podemos Perú frente a este tema? Bueno, el día de ayer que asistimos con el Premier, llevamos una posición de defensa y de respeto a la Constitución y al sistema democrático. Planteamos que era necesario que se respete la Constitución, que se respete el sistema democrático, y encontramos un Premier dialogante, bastante receptivo, que nos escuchó con atención y nos dio su punto de vista. Él nos refirió que él ha sido producto de una elección popular, de elección por el pueblo, como somos los 130 congresistas, dentro de un sistema democrático. Entonces nos daba a entender que él iba a respetar la democracia y iba a respetar la Constitución, y que tratáramos de evitar estos ruidos, tanto de derecha como de izquierda, que lo único que hacen es plantear una incertidumbre muy grande en el país, y que pues se aleje las inversiones y esta pérdida de confianza por nuestros mismos ciudadanos, porque, Nicolás, no hay ninguna duda que se acerca a cerca de 20.000 millones de dólares la salida de capitales peruanos. Dice que en Estados Unidos le van a hacer una estatua a todos estos ruidosos porque permiten que ese dinero llegue a Estados Unidos. Mira, por eso dice que van a hacer un monumento en Nueva York también a Vladimir Cerrón, Pedro Castillo, a Vladimir Cerrón, presidente, porque todo el dinero se va para allá. Mire, ese dinero no se va para... Le van a entregar la llave de Miami, Venezuela, ¿no? La llave de la ciudad a Vladimir Cerrón por la cantidad de plata que se ha ido a la Florida. Por eso tenemos que hablar de realidades. Miguel, tú que eres un periodista sagaz, un periodista con mucha historia y con mucho conocimiento. Mire, partimos de un punto. Mira, Nicolás, ¿cuál es la votación real que tiene el presidente? El de la primera vuelta, ¿no es cierto? En primera vuelta. Y él saca 19.8%. De ese 19.8%, el 15% es personalizado por Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque somos un país que nos gusta sobre todo del liderazgo de una persona. Por eso me refiero que personifica. Entonces, ¿cuánto votaron por Perú Libre? 4%. Y Bermejo es político. Y entonces sabe que tiene que hacer ruido. Tiene que ver, que enfoquen sobre él para que pueda con Cerrón ver la posibilidad de que ese partido se mantenga. Por eso la consecuencia de esa encuesta que ha salido, de que solamente disminuye un 59% la aprobación, y esto va a seguir bajando, porque estas personas no le dieron el voto al presidente, sino fue la circunstancia especial de una segunda vuelta que votaban uno por defender la democracia y otro por contra el anti, ¿no? Por la cuestión de la corrupción. Entonces tenemos que analizar realmente qué es lo que queremos nosotros. El Congreso ya a través de la manifestación de la presidenta María del Carmen Alba ha planteado de que nosotros vamos a apoyar todo lo que sea lo correcto y que pueda desarrollar pero Enrique, gobierno. Pero Enrique, eso pasa de lo inmediato por, digamos, aceptar o estar de acuerdo o no
con esto de planteamiento de interpelación a los ministros. Es decir, se está diciendo que salga Guido Bellido, porque supuestamente es una amenaza para la seguridad nacional, o que salga Héctor Béjar de la Cancillería, porque fue militante del ELN y con Javier Heroy, y luego del MIR con del Movimiento de Izquierda Revolucionario, que hay que recordar es un movimiento surgido en el APRA, encabezado por De la Puente Uceda, por Luis de la Puente Uceda, y que estuvo preso por las acciones que realizó esta organización, y que fue luego amnistiado o indultado por el presidente en ese entonces, Juan Velasco Alvarado, por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. ¿Pero ustedes están de acuerdo con eso? ¿Que tendrían que salir algunos ministros antes de juramentar, antes de llegar al voto de confianza? Así es, Nicolás. Nosotros, ejemplo, queremos un deslinde real. Nosotros somos completamente identificados con la democracia, con el sistema económico social de mercado, como se llama, liberal, porque lo vemos su resultado en los países desarrollados, donde se adoptan ese sistema económico de totalitarios. En los países pobres. Ya, pero Enrique, la campaña, ¿no? Pero la campaña electoral ya terminó. Eso ya, lo que está en discusión es cuáles son las propuestas concretas que el gobierno hace y las personas que está poniendo para llevar a cabo esas propuestas. Entonces, o sea, por ejemplo, en este tema de Sendero Luminoso, o sea, Guido Bellido claramente ha hecho un deslinde público con Sendero Luminoso y ha aclarado además que en ningún momento se ha planteado o se ha contemplado siquiera la posibilidad de darle una amnistía a Abimael Guzmán, como alguna gente decía, que no sé de dónde salió, pero en fin, estaba ahí. Pero lo ha aclarado. O sea, para ustedes eso no es suficiente. O sea, tendría que salir Guido Bellido para que ustedes le den el voto de confianza al gabinete. No necesariamente, Nicolás. Por eso nosotros queremos escuchar cuál es su política de gobierno. Y él va a hacer una exposición y nosotros vamos a hacer un debate. Y de acuerdo a ese debate, de acuerdo a lo que nosotros, las conclusiones que lleguemos, esta será la posición que adopte Podemos Perú. Nosotros no podemos adelantar cuál va a ser nuestra posición y de muchos de esta banca, de este Congreso, que yo en verdad, Nicolás, tengo mucha fe, mucha confianza, porque he encontrado muchos congresistas jóvenes, pero como adelanto de la tecnología, me refería pues que ellos leían exposiciones, conferencias de John Kennedy. Por eso nosotros vemos que tenemos jóvenes de gran valía. Me encontramos a una congresista como Rosángela Barbarán, como Sigrid Bazán, como Bexy Chávez, como Alejandro Cabero, como Diego Bazán, con Ariana Tudela. Yo tengo fe que ese grupo de congresistas y otros podamos nosotros llegar a acuerdos y verdaderamente pero el tema, Enrique, no escapo a tu pregunta, Nicolás. Claro, o sea, ustedes han tenido una reunión, tú mismo, Enrique, has estado frente a frente con Guido Bellido. ¿Cuál es la conclusión de esa reunión? O sea, tú has salido de esa reunión pensando que a lo que has enfrentado es un proterrorista, procomunista, marxista, leninista que quiere llevarnos a convertirnos en una nueva Venezuela, a permanecer en el poder de manera indefinida, a quitarle a la gente sus cosas, sus bienes. O sea, ¿cuál es la conclusión de ese encuentro? De ese encuentro encontramos un hombre verdaderamente centrado. ¿En qué sentido, Nicolás? Que es consciente que como llega es en un sistema democrático y convencido que el sistema económico al cual hay que apoyar y hay que reforzar y lograr esta recuperación económica es el sistema de libre mercado, donde la inversión privada extranjera, como acá en nuestro país, es un motor imprescindible para el desarrollo del país, que debemos
apoyar a la minería, a los corredores mineros, porque actualmente con el precio del cobre y de otros metales, Nicolás, el Perú tiene buena entrada, que podemos llevar adelante este hipo que se nos ha presentado de que una inflación que no se ha desarrollado, ¿no? El alza de costo de todos los productos alimenticios, de energía, de electricidad. Entonces nosotros vemos que es una persona que nos está explicando que mira, que el primero que no pensaba en llegar al gobierno, y verdaderamente como no pensaba en llegar al gobierno no tenía nada preparado, y que entonces ellos están pagando, dice, el derecho de piso, ¿no? Debutantes, pero que tiene la mejor intención de trabajar con el Congreso. Entonces, en beneficio de la duda, vamos a trabajar, porque yo creo que si nos radicalizamos, los radicalizamos más a ellos. El que se perjudica es el país. Nosotros hemos dicho que es imprescindible y un bastión de la democracia es la libertad de prensa. Aunque se cometa en exceso, es preferible a una mordaza que le dé posibilidades a que nuestros periodistas se presenten para que puedan difundir los proyectos, los planes de gobierno. Y si lo hacen en la dirección que nosotros consideramos que es la correcta, que es la libertad, el respeto de los derechos humanos, la libertad de prensa, en eso vamos a coincidir y vamos a apoyar una gestión. Pensamos también de que muchos congresistas, muchos ministros no reúnen los perfiles necesarios. Como que coincidimos contigo y con lo del almirante Montoya, como es el caso de el canciller. El canciller, pues, presenta pergaminos completamente negativos en cuanto a ser un demócrata, y comete errores tan graves como llamar al canciller para tener coordinaciones con el canciller de Venezuela, pasando por alto del embajador que tenemos, de acuerdo que tiene el país, ¿no? Porque teníamos un embajador, le guste o no le guste, que ha sido internacionalmente reconocido. Claro, pero no le importó al canciller, pero nada Enrique, de esto le importó al canciller. Pero Enrique, pero la situación, ahí hay un tema de información. Es decir, en este momento el señor Juan Guaidó ya no es tomado en cuenta como el supuesto presidente de Venezuela, y hay negociaciones muy avanzadas con el conocimiento y el aval del gobierno norteamericano para buscar un encuentro, me parece que va a ser en México, con el auspicio del gobierno de Noruega, para que se produzcan elecciones aceptadas por todas las partes, y en esa reunión están participando representantes del gobierno de Maduro, que es el que tiene el poder real, más allá de gustos o disgustos, el que tiene el poder real, y representantes de la oposición. Yo le pregunté eso al propio Leopoldo López, y estaba en esa dirección, es decir, que la salida para Venezuela es una concertación entre el gobierno de Maduro y los partidos de la oposición para hacer elecciones aceptadas por todas y con un mínimo de condiciones democráticas, es decir, sin presos, con participación y acceso de los medios sin privilegios para todos, con supervisión internacional. Es decir, estamos en una etapa distinta, ¿no? Y yo creo que hay algunos que se han quedado pegados en el momento anterior, ¿no? De que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela. Está claro que no lo es. Entonces, eso no tiene que ver con asuntos ideológicos de ninguna naturaleza, sino con una mirada más bien realista de un tema diplomático que nos afecta directamente. Porque tenemos 1.200.000 venezolanos en el Perú. Así es, Nicolás. Nosotros deseamos que se hagan unas elecciones transparentes, legales, que gane verdaderamente dentro de una democracia. Pero tenemos un canciller que se adelanta pues a todos los acontecimientos, ¿no? Y está completamente, creemos, ha sido negativa su posición. Por eso también en esta conversación con el Premier hemos cuestionado, así como ese ministro, otros ministros también, ¿no? Pero lo que queremos es que hasta que llegue el día de la cuestión de confianza,
es posible cambiar algunos que no reúnan los perfiles para ser ministros, tengan que ser cambiados. Pero lo cambiarán pues, y nos darán muestra que verdaderamente están en la corrección de una situación. Como es el caso, tanto se criticó el problema de lo de Palacio. Ya cambiaron de idea, es mejor ir a despachar al Palacio de Pizarro. Y bueno, toda corrección es aceptable, pero no lleguemos al radicalismo de volverlos a ellos más radical, ¿no? Decirle, señor, así como nosotros interpretamos políticamente lo que es Bermejo, lo que queremos decirle, este Congreso está dispuesto a tener concertaciones para beneficio del país, porque el éxito del presidente es el éxito del país, ¿no? Pero en resumen, el balance del encuentro del día de ayer para ustedes ha sido positivo. Es positivo, es que hubo una gran posición de escucharnos, de algunas de las ideas que planteamos nosotros, de respetar la democracia, respetar la Constitución, que no es el momento, porque tenemos una serie de problemas. Tenemos que controlar y acabar con la pandemia. Y ahí también presentaremos, Podemos Perú, para formar comisiones, una comisión de investigación de la anterior gestión, porque ha sido criminal. Nicolás, son más de 60,000 vidas que se perdieron por una incoordinación sobre las vacunas. Mientras que todo el mundo tenía a su disponibilidad la Pfizer, acá estábamos batallando porque no teníamos la Sinopharm, ¿no? Entonces, que no es mala. Muchas veces me han preguntado, ¿no es una vacuna? Todas las vacunas son buenas. Hasta ahora responde a todas las variaciones que puedan tener, a la Delta, cualquiera otra de las variaciones, la británica, la sudafricana, la brasileña. Esta vacuna todavía es efectiva, mientras no se cambie el código genético de ese virus. Por ello, nosotros queremos, y le hemos planteado que se van a hacer, nosotros estamos de acuerdo en luchar contra la corrupción. Eso sí no tiene ninguno, pero busquemos los mecanismos para que lo que siempre estamos hablando de la lucha frontal contra la corrupción sea real. Y precisamente le planteamos que uno de los que se tenía que alejar es la que se había nombrado en Provía. Sí. Porque, Nicolás, yo creo que el mensaje fue recibido y la respuesta ha sido relativamente rápida.